transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 2 de diciembre de 2019, seguimos con el tema de la guerra México-Estados Unidos, 1846-1848, ya en su capítulo 16. Ay. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a ver si seguimos con este tema, si lo terminamos. Ahorita le preguntamos al profesor y pues bueno, para los que no lo conocen, lo presento. El profesor Francisco Mendoza es quien nos narra estas maravillosas historias, a veces que nos hacen llorar, a veces reír, a veces enojar, pero aquí está con nosotros. Es un experto en historia de México y pues bueno, lo vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, con el placer de estar un lunes más aquí en Urus Radio, licenciada. Qué bueno, profesor. Pues les comentaba que ya estamos en el programa número 16 de este tema que ha causado muchos enojos. Vamos a continuar, profesor, todavía es el día de hoy, no sé si terminemos hoy o no. La idea es terminar el día de hoy ya la serie de la guerra de México-Estados Unidos. Esperemos nos dé el tiempo para terminar con los últimos datos o las últimas historias de esta guerra que todavía es una herida abierta en la memoria de los mexicanos que nos gusta la historia o que amamos nuestra historia, pues es una herida todavía abierta. Entonces, pues no se trata como de rascarle para sufrir, pero sí conocer lo que está pasando. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de conocer nuestra historia para evitar repetirla. Pero si hoy terminamos, les aviso, amigos, vayan preparando ustedes monedas. Estoy seguro que ustedes tienen por ahí muchas monedas guardadas, de esas monedas que se van quedando, que ya no gastamos. Algunos heredamos monedas antiguas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Búsquenlas, porque la próxima semana vamos a hablar, sí, de las monedas en México y vamos a tener gratas sorpresas, de que pudiéramos tener monedas muy valiosas y que las tenemos allá arrumbadas en algún cajón o en algún botecito o algo así. Entonces los invitamos a que las saquen. Si hoy terminamos el programa de la guerra México-Estados Unidos, la próxima semana es monedas en la historia de México. Perfecto, profesor, pues adelante, porque se nos viene el tiempo encima. Hay muchísimas personas en el chat, se los agradecemos. Profesor, ¿le parece si al final leemos los mensajes de nuestros amigos del chat? Los saludamos a todos, sean bienvenidos y pues ahorita vamos a empezar con el tema. De hecho, tenía yo un mensaje de Beto que dije que iba a comentar en este capítulo, pero con estas cosas nuevas de esa tecnología a veces no la domino, profesor, y pues bueno, está por ahí extraviado ese mensaje. ¿Le parece si comenzamos? Adelante, licenciada, pues adelante, vamos a iniciar. Yo quisiera robarme un par de minutos, hacerles una mención a todos nuestros amigos. Quiero compartirlo con ustedes. Nos hicieron llegar de parte de el doctor Rodolfo Antonio de Mucha Macías. Él es un destacado médico mexicano, ya está retirado. De hecho, la unidad, el Hospital General de Zona 1A lleva el nombre de este destacado médico mexicano.
Él guarda una colección de recortes de periódico desde hace muchísimos años, ha hecho un archivo periodístico y bueno, él decide donarlo y pues nos hizo llegar este archivo en una caja llena de recortes de periódico de noticias importantes de la historia de México contemporáneo de varias décadas. Doctor, si usted nos está escuchando, muchas gracias. Recibimos el archivo, obviamente con el respeto que se merece y obviamente que estará a disposición. Yo lo voy a revisar, no he tenido tiempo de revisarlo, lo voy a revisar y estará a disposición los datos que ahí se ofrezcan para nuestros amigos. Es de veras un honor para Urus Radio que seamos depositarios de ese archivo personal, ¿sí?, de el doctor Rodolfo Antonio de Mucha Macías, que les repito su nombre, es el que lleva el Hospital General de Zona 1A. Doctor, un abrazo, espero tener la oportunidad de conocerlo en persona muy prontamente. Ay, sí, a veces conmueve, profesor. Y pues bueno, ya tengo aquí el mensaje de Beto Estrada, dice, muchas gracias por esta serie que no solo nos enseñan los hechos históricos de esta guerra, sino también de nuestra propia sociedad. Esto tiene que dar lugar a la reflexión para poder encontrar esa identidad que, a mi parecer, no hemos podido encontrar. Y eso ha llevado a ceder demasiado a las potencias extranjeras. Aún el día de hoy podemos ver políticos apoyando a candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el Senado mexicano, y es triste ver que seguimos padeciendo de las mismas actitudes entreguistas. Gracias por su labor de concientización. Saludos. Ay, pues tienen mucha razón. Es de nuestro amigo Beto Estrada, ¿verdad? Así es. Amigos, ya para iniciar el programa de hoy, solo comentarles el día de ayer me parece, o fue antier, licenciado, la verdad no recuerdo, cuando se hizo esta meeting, o bueno, reunión para celebrar el primer año de gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Se hizo una reunión en el Zócalo capitalino y se hizo una reunión de la gente que está en contra del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no nos vamos a manifestar ni de un lado ni del otro, vamos a respetar, pero hay cosas que evidentemente no podemos respetar. Perdón, pero no podemos respetarlo. Resulta que un periodista hace una entrevista a una actriz muy reconocida en ese ambiente, la señora Laura Zapata, que estaba en la marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador. Le hace una entrevista, tuve oportunidad de verla por Twitter. Es una pena. Yo sé que esta señora no va a estar escuchando este programa. Perdón que lo diga así, perdón a todos nuestros amigos. Yo sé que la señora Laura Zapata no escucha este programa porque es una señora ignorante. Es una señora que no se preocupa en nada por su país y que desgraciadamente nació en México, ¿sí? Cuando le preguntan su opinión, ella dice que efectivamente en México manda el terrorismo. El periodista hábilmente le dice, entonces usted estaría de acuerdo en que nos intervinieran los norteamericanos, y ella dice, sí, porque ellos llegarían y pondrían orden en este país y entonces viviríamos felices. Señora Laura Zapata, ¿sí? Qué pena me da usted. Insisto, yo sé que usted no lo está escuchando, pero si alguno de nuestros amigos que escuche este programa, que sí se interesan por México, que sí se interesan por conocer nuestra historia, la conoce, sé que se lo va a decir. De veras, me avergüenzo yo como mexicano de tener una compatriota como usted. Caray, sí, es terrible, profesor, pero bueno, empecemos, profesor, no hagamos coraje desde el principio. Bueno, tiene razón, pues vamos a iniciar, amigos. Nos habíamos quedado platicando qué había pasado con los personajes que vivieron esta guerra. Mencionamos a los personajes principales, qué había pasado con Paul, con Kearney, con Taylor, con Scott, con Robert Lee, con Ulises Grant, ¿sí? Hablamos de Santana, hablamos de Juan Álvarez, pero todavía hay muchos más que vivieron esta confrontación. ¿Qué sucedió con ellos? Antes de abordar esta parte, yo quiero mencionar una batalla que tenemos olvidada, desgraciadamente olvidada, y que esta batalla, sí, se da en nuestro querido y hermoso estado de Tabasco. Tabasco, desde 1846, sí, se intenta tomar el estado de Tabasco, se intenta tomar por el comodoro Matthew Perry, sí, en octubre de 1846. Ellos llegan con la flota norteamericana, la Home Fleet,
sí, la famosa Home Fleet, llegan con la flota norteamericana y toman la ciudad de Frontera, que está en la desembocadura del río Grijalva. Entonces, los mexicanos se repliegan hacia la ciudad de Buenavista, que es lo que ahora conocemos como Villahermosa, Tabasco, ¿sí? ¿Quién comandaba a los mexicanos? El gobernador en ese momento, el general Juan Bautista Traconis, o Traconís. Él es el que encabeza las fuerzas mexicanas. Se repliegan hacia la ciudad de Villahermosa, vamos a mencionarlo como Buenavista, y apenas tomada la ciudad de Frontera, los norteamericanos avanzan sobre el río Grijalva. Los mexicanos les tienden algunas emboscadas en el cruce del río, pero llegan precisamente frente a la ciudad y piden que se rinda la ciudad. Traconis sale al frente de alguno de sus hombres y les dice que la ciudad no se va a rendir y que lo mejor es que se vayan inmediatamente de ahí, que abandonen el país. Los norteamericanos comenzaron el bombardeo. Amigos, ya platicamos lo que fue el bombardeo de Veracruz, pues fue lo mismo con con Buenavista. Fue exactamente lo mismo, fue destruir y destruir y destruir, nada de objetivos militares, era destruir la ciudad. Comienza la batalla, empiezan a bombardear en la ciudad de Buenavista, cuando de pronto un cañonazo pega en el astabandera mexicana, y la bandera mexicana cae. Entonces el comodoro Perry agarra y dice, ya se rindieron los mexicanos. Entonces detiene el bombardeo, manda una comitiva para cerciorarse que los mexicanos se habían rendido porque habían bajado la bandera. En eso contesta Traconis, el gobernador, dice, pues fíjense que no. Resulta que la bandera se cayó porque le pegaron un cañonazo. Pero en este momento voy a agarrar la bandera y la voy a subir a la punta de aquella torre de aquella iglesia. Y la voy a colgar ahí en esa cruz de hierro que está hasta arriba, ahí la voy a colgar. Si ustedes me disparan, seguramente me van a matar, pero no va nada a evitar que nosotros coloquemos ahí la bandera, porque esa bandera no se va a bajar de aquí, porque no nos vamos a rendir. De ese tamaño, ¿sí? De ese tamaño, retándolos por completo. Pero a mí me encantó la frase, ¿no? Voy a subir la bandera hasta la punta de la torre, pero no sé, y me pueden matar, pero esa bandera se sube. Y resistieron los mexicanos 5 ataques de los norteamericanos, 5 ataques, y simplemente no pudieron. No pudieron, esta fue de los pocos triunfos que México tuvo en la guerra contra los norteamericanos. Simplemente los norteamericanos no pudieron tomar la ciudad de Villahermosa. Entonces, Traconis sabe que van a pedir refuerzos, que van a llegar con más gente, con más barcos, y pide ayuda a la Ciudad de México. En la Ciudad de México es un relajo con el presidente José Mariano Salas, todavía no se organiza, todavía no llega Santana, Mariano Paredes acababa de dejar el poder. Mariano Paredes quería traer un emperador extranjero para que nos defendiera, es uno de los grandes traidores de esta guerra, Mariano Paredes, y entonces Traconis dice, no nos van a apoyar en el centro, pues nos independizamos, y declara independiente al estado de Tabasco y se convierte en la República de Tabasco, pero más que nada por romper con la gente que estaba como autoridad en la Ciudad de México. Era como el coraje que estaba mostrando ahí. Entonces le dan la orden de entregar el gobierno de Tabasco. Traconis se niega, pero hay una revuelta, le quitan el poder, lo toman prisionero y lo traen a la Ciudad de México. Traconis, cuando llega aquí a México, les explica cuál era la situación y que él había defendido el estado de Tabasco. Lo perdonan, lo dejan libre, y a él le toca todavía pelear en la batalla de Churubusco. Sí, ya no se podía regresar a Tabasco. Bueno, pues peleó en la batalla de Churubusco. Es otro de nuestros grandes héroes, el general Juan Bautista Traconis, es otro de nuestros grandes héroes. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que hubo efectivamente otro intento, ya en junio del 47, hay otro intento, cuando las fuerzas de Scott están en Puebla, hay otro intento de tomar la ciudad de Buenavista o Villahermosa, y efectivamente, después de un bombardeo, las tropas mexicanas se retiran. Los norteamericanos toman la ciudad
o sea, en un aparente triunfo. Y perdón que lo subraye, amigos, pero lo subrayo por la conclusión que ahorita les voy a dar. Los mexicanos se retiran, ¿sí? Los norteamericanos aguantaron 35 días, nada más 35 días, porque no podían moverse de la ciudad. Tenían el río Grijalva, sí, es de ustedes el río Grijalva, pero no podían moverse de la ciudad y, según los reportes, todos los días, no hubo un solo día que no aparecían soldados norteamericanos muertos y no podían agarrar a nadie. ¿Sí? Ellos se desquitaban quemando casas. Ellos decían que iban a quemar 30 casas por cada norteamericano muerto, pues hicieron quemazones y no mataron a ningún mexicano, ¿sí? Pero ellos todos los días tenían muertos. Solamente aguantaron 35 días, no pudieron más y se tuvieron que salir de la ciudad, lo que fue un triunfo de la guerrilla, porque entonces los mexicanos se convirtieron en guerrilla, ¿sí? Y ya lo hemos dicho en otros programas de esta serie, la respuesta hubiera sido la guerrilla, es una opinión personal, hubiera sido la guerrilla. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, ninguna guerrilla ha perdido en la historia de la humanidad. Así, ninguna guerrilla ha perdido, tampoco han ganado, o muy pocas veces han ganado. En este caso se les ganó, los norteamericanos se tuvieron que retirar a frontera y ahí estuvieron pues todo el tiempo hasta que terminó la guerra. Tomaron Ciudad del Carmen, tomaron algunos puertos, pero no pudieron tomar Villahermosa, y cuando lo tomaron nada más aguantaron unos cuantos días y se tuvieron que salir porque no pudieron con los mexicanos. Amigos, es lo que hemos comentado, de que el carácter del mexicano. El carácter del mexicano al momento de que le están saqueando su tierra, que le quieren quitar su libertad, es el momento en el que saca la casta el soldado mexicano. Lástima de los mandos. En este caso tuvimos mandos muy buenos allá en el estado de Tabasco. Acá en el centro no nos fue igual, sí, pero ese es el carácter del soldado mexicano en esos momentos. Y lo comento por lo siguiente, amigos. ¿Cómo íbamos a enfrentar una guerra si tenemos, por ejemplo, a este coronel Rafael Telles, que ya hemos platicado de él, que es otro de los grandes traidores, ¿sí? A él lo envían con fuerzas bien adiestradas, bien armadas, de lo mejorcito que tenemos en ese momento, lo mandan a California, y el señor se desvía, llega a Mazatlán, y en Mazatlán se baja, toma Mazatlán y de pronto se pone como gobernador. En plena intervención norteamericana, el señor se pone como gobernador. Es un gran traidor también, porque su misión era ir a defender California. La gente, los californianos estaban desarmados, eran muy pocos, pedían apoyo hacia el centro del país. Se les envió el apoyo, pero de pronto este tipo lo que hace es formar un señorío, ¿sí?, en Sinaloa. Llegan los norteamericanos, toman Mazatlán y él, en lugar de enfrentarlos, se retira de Mazatlán. Este coronel Telles se retira de Mazatlán. Pero aparte, ¿sí?, después se entrevista con los norteamericanos y les ofrece Sinaloa y Sonora. Se los ofrece a los norteamericanos con la condición de que a él lo dejen como gobernador vitalicio, o sea, de por vida como gobernador de los territorios de Sinaloa y Sonora. O sea, es otro gran traidor de nuestra historia, ¿sí? Este hombre Telles, este coronel Rafael Telles. Amigos, ¿qué pasó con muchos de ellos? Por ejemplo, ¿qué pasó con la Mexican Spy Company? Esta compañía mexicana de espías que, según los historiadores, es como que el inicio de lo que años después será la CIA, la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia. Miguel Domínguez, el Chato Domínguez, que igual es de los peores traidores, dicen las crónicas, leímos a Guillermo Prieto, leímos los apuntes para la guerra de México-Estados Unidos, y sí hubo muchos abusos de las tropas norteamericanas. Acuérdense que muchos eran voluntarios, no eran soldados de línea, eran voluntarios también. Los voluntarios no tenían ninguna disciplina, eran escandalosos, hacían necesidades fisiológicas en plena calle, molestaban a la gente, robaban, no pagaban lo que consumían. Bueno, era un desastre con estas personas, pero el peor desastre lo hicieron los mexicanos. Esos mexicanos de la Mexican Spy,
que estaban siendo pagados con dólares, $20 mensuales, y que dicen que cometieron las peores tropelías en la Ciudad de México, que no había quien los detuviera, que mataron, violaron, robaron, hicieron lo que quisieron en la Ciudad de México. Obvio, tuvieron que salir junto con el ejército norteamericano. Se pierden en la historia prácticamente todos, pero sabemos de Miguel Domínguez, de esta, perdón que lo diga así, pero esta escoria, se va con los norteamericanos porque él sabe que si se queda en México lo matan a él y a su familia por traidor, y se va a los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, ¿quién era? No era nadie, ¿sí? Era un traidor. Vive en Nueva Orleans, muere en la mendicidad, ¿sí? Su familia se pierde, pero mueren Miguel Domínguez muere en la mendicidad por completo en Nueva Orleans, porque pierde todo el poder que tenía después de haber hecho tanto daño a México. Pues allá no es nadie, insisto, y queda totalmente abandonado, pidiendo limosna, ¿sí? Esa es la muerte que tiene este hombre, el Chato Domínguez. ¿Qué pasó con el padre Jarauta? El padre Jarauta, que, bueno, le habían puesto precio a su cabeza. Winfield Scott le pone precio a la cabeza de Jarauta y de hecho le avienta al Chato Domínguez para que detenga al padre Jarauta, español, que nos defiende y que asoló por completo las caravanas con abastecimiento del ejército norteamericano. Todo ese camino de Veracruz-Puebla, pero ahí estaba el padre Jarauta peleando por nosotros, pues. Pues bien, se da la rendición de México, perdemos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y él se opone al Tratado de Guadalupe Hidalgo, se opone. Entonces, él comienza una especie de revolución, ¿sí? A levantar gente en el estado de Guanajuato para reintegrar el territorio perdido de México. El padre Jarauta posteriormente fue hecho prisionero, se enfrenta con los mexicanos, o sea, mexicanos contra mexicanos, es hecho prisionero y en un juicio rapidísimo Anastasio Bustamante, ¿sí? Que no participó en la guerra, siendo general y había sido presidente, Anastasio Bustamante no participa para nada en la guerra, lo detiene y lo condena a muerte, fusilado en la mina de la Valenciana, la famosa mina de la Valenciana, allá en Guanajuato. El general Urrea. ¿Qué pasó con el general Urrea? Urrea era lo mismo que Jarauta, pero en el norte, amigos. En el norte, después de que Taylor toma Monterrey, le dividen las fuerzas a Taylor, la mitad se van hacia Matamoros, se embarcan y vienen a dar a Veracruz, y lo dejan a él con unas cuantas fuerzas. Él ya no avanzó, se quedó en Monterrey durante 2 años, sí, pero necesitaba abastecimiento. Pues el general Urrea, José Juan Urrea, se convierte, siendo un militar, se convierte en un guerrillero. Y de la misma manera, o sea, asoló las caravanas norteamericanas. De hecho, hay una ocasión donde toma 121 carros norteamericanos. O sea, era una caravana grandísima, 121 carretas, pues sí traen bastante carga. Pues él la tomó con armas, animales y todo. La venganza de los norteamericanos fue matar a 24 mexicanos en la ciudad de Guadalupe, asociándolos con la gente del general Urrea, José Juan Urrea. Desgraciadamente, él en 1849, un año después de finalizar la guerra, sufre la enfermedad del cólera y fallece el general Urrea, pero que fue lo mismo exactamente que el padre Jarauta. Por eso les decíamos, amigos, de lo que es la guerrilla, que era lo que se proponía. Vamos a seguir peleando. Sí, podrán tomar las ciudades principales, pero el territorio mexicano es grandísimo. A pesar de todo lo que se robaron, sigue siendo enorme nuestro territorio y los norteamericanos no iban a poder controlarlo. Por eso Robert Lee había dicho, pues hay que echar a todos los mexicanos al mar y con eso lo solucionamos todo, ¿no? Pues bien, fue lo que hicimos con los franceses. Los franceses tenían todas las capitales, pero no tenían los pueblos. Y allí estaban nuestros chinacos peleando contra los franceses, y los franceses se tuvieron que retirar y nomás no pudieron tomar el país. Era lo que muchos generales mexicanos proponían. Vámonos a la guerrilla. Y ahí estaba Jarauta, y ahí estaba Urrea, y ahí estaban varios guerrilleros mexicanos, y siguieron peleando.
La semana pasada se me olvidó comentarles, amigos, de este personaje, Joaquín Murrieta. Tenemos que hacer un programa especialmente de la vida de Joaquín Murrieta. Por ahí me encontré unos datos que no he podido confirmar de si Joaquín Murrieta había peleado al lado del padre Jarauta. No lo creo, no lo creo, pero necesito confirmar esos datos antes de aportarlos así directamente. Pero Joaquín Murrieta sí fue despojado, fue de los mexicanos que fueron despojados de sus tierras, ¿sí?, allá en la Alta California. Pues bien, Joaquín Murrieta tuvo un grupo que lo siguió y que se convirtió en una especie de Robin Hood mexicano. Una especie de Robin Hood mexicano que le robaba a los gringos y le daba a los mexicanos que habían perdido todo después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue traicionado como muchos mexicanos, hubo traición ahí, mataron a Joaquín Murrieta. Les digo, vamos a hacer un programa en especial de él, vale la pena, por toda la historia, es una historia tremenda. Le cortaron su cabeza, la estuvieron exhibiendo, cobraban para que la gente pudiera ver la cabeza de Joaquín Murrieta, o sea, es terrible, toda una historia, toda una historia la de Joaquín Murrieta. Él siguió peleando hasta 1853. Amigos, en el 48 había 20,000 gentes en California, y en el 49 ya había más de 100,000. De todos los norteamericanos que llegaron con la famosa fiebre del oro, pero así inundaron el estado de California, y actualmente es el estado norteamericano con más población, ¿sí?, con lo de la famosa fiebre del oro, y fue ahí donde peleó nuestro Joaquín Murrieta, que al paso de los años se convertiría en leyenda y sería el origen, ¿sí?, del personaje del Zorro. ¿Se acuerdan, amigos, de ese personaje que veíamos en blanco y negro? Sí, el personaje del Zorro que marcaba con la espada una Z en la frente, ¿no?, de sus rivales. Pues está inspirado en Joaquín Murrieta, sonorense, mexicano, y que peleó contra los norteamericanos por los despojos que estábamos padeciendo. Y esto no es raro. A ver, licenciada, permítame un instante salirme un poquito de tema. Claro. Pero bueno, alguna ocasión le hicieron una entrevista a Bob Kane y a Bill Finger. ¿Quién es Bob Kane y Bill Finger? Son los creadores de Batman, ¿sí?, de este personaje del murciélago, pues, de Batman. Y resulta que Bob Kane, ¿sí?, él es aficionado, pero tremendamente aficionado a la cultura maya. Ajá. Y de hecho visitaba la zona maya, pero así, loco aficionado de la cultura maya, aún antes de hablar de Batman, ¿sí? Y hay un dios, ¿sí?, el dios Camazotz, que es un dios maya, ajá, y parece ser que en una entrevista dijo que había sacado, o se había inspirado en este dios maya, en Camazotz, se había inspirado para crear el personaje de Batman. Otros lo desmienten, pero bueno, es un detalle interesante. O sea, no podemos... ¿Qué quiero con esto? Confirmar que así como tomaron a Joaquín Murrieta para hacer el Zorro, bueno, pues un dios maya, ¿sí?, pues fue tomado también o fue la inspiración para crear el personaje de Batman. También podemos decir de Thomas Harris, por ejemplo, Thomas Harris, que él conoce en México a un doctor, el doctor Salazar. Este doctor estaba preso, si mal no recuerdo, tengo que ver los datos, estaba en el estado de Tamaulipas, no sé si en Laredo o en Tampico o en Matamoros, pero él lo conoce en un viaje que hizo a México, conoce la historia del doctor Salazar, que estaba preso, ahorita les explicamos por qué el detalle. Después saldría, se fue a la vida privada, pues, pero siguió atendiendo como doctor. Y este doctor Salazar fue el que inspiró, ¿sí?, a Thomas Harris a escribir, El silencio de los inocentes y el personaje de Hannibal Lecter. Ah, caray. Ajá, o sea, también hay parte y contraparte. Hay otros que dicen que no es cierto, pero también, o sea, Hannibal Lecter, este gran personaje del cine norteamericano, pues es muy probable, no lo podemos asegurar al 100%, muy probable que haya sido inspirado en un personaje mexicano, así como Bob Kane se inspira en un dios maya, que en Camazotz, pueden ustedes buscarlo por internet, ¿sí?, Camazotz, con Z-O-T-Z al final, y van a encontrar unas imágenes impresionantes de imágenes mayas, ya contemporáneas,
pero con la máscara de Batman, cosas interesantes, pues. Entonces, por eso afirmamos, Joaquín Murrieta, les repito, es el inspirador, ¿sí? El inspirador del Zorro, y que se le ha hecho película, y que estuvo allá Antonio Banderas, etcétera, etcétera, ¿sí? Amigos, ¿qué pasó con los mormones? Con los mormones que según ellos dicen, nosotros no nos metemos, ¿sí? No nos metemos, pero resulta que los mormones sí vinieron y tomaron la ciudad de Tucson. Tucson era un presidio, Tucson era un presidio. De hecho, actualmente, aún cerca de Tucson, en la ciudad de Yuma, en Arizona, está un importante presidio norteamericano. Bueno, pues Tucson era un presidio y lo toman los mormones. Y ellos dijeron que no habían disparado un solo tiro, y hace poquito les decía yo que recientes descubrimientos en Mexicali, exploraciones arqueológicas, encontraron restos, ¿sí?, de productos mormones, una Biblia, cositas así que ellos utilizan, ¿sí?, y balas, o sea, balas disparadas. Quiere decir que sí pelearon los señores mormones, y les platicamos esa historia de que según su profeta, lo digo con respeto, pero bueno, es historia, Brigham Young habló con Dios directamente, es una potestad que tiene el profeta de la iglesia mormona. Habló con Dios y Dios le dijo que era una guerra justa, que vinieran a pelear. Cosa curiosa, ahorita tenemos un problema muy serio en México a raíz de un ataque a la comunidad mormona, aparentemente, que bueno, tiene otro tipo de connotaciones. No nos vamos a meter en eso con los señores LeBaron, solamente mencionar que se vuelven a poner como que en boga, ¿sí?, los mormones a raíz de este ataque. Lo que sí es real es que hubo un ataque, que hubo muchos muertos allá en el norte, y que pues ellos son parte de la comunidad mormona. Bueno, pues años después se les dio la oportunidad de venir a México, cuando ellos como comunidad, ¿sí?, nos invadieron, porque no se olviden, amigos, que cuando ellos llegan a Salt Lake City, todavía es territorio mexicano, ¿sí? El estado de Utah era territorio mexicano, ellos se metieron a nuestro territorio, mandan 300 hombres a pelear, toman la ciudad de Tucson, ¿sí? Ya después se convierten en norteamericanos. Pero esto es historia. Yo no me estoy yendo contra su fe religiosa, insisto, la respeto, ¿sí?, con su fe religiosa. Pero el hecho histórico, ahí está. Los señores invadieron nuestro país. Ajá. Ya hemos platicado del general Gabriel Valencia, de que la historia oficial dice que el general Valencia, después de perder la batalla de Padierna, se va a Toluca y no se vuelve a saber de él. Mas, sin embargo, tenemos otras fuentes que aquí estuvimos citando y estuvimos dando los datos de que el general Valencia se regresa a la Ciudad de México, después de Toluca se regresa a la Ciudad de México, y el 14 de septiembre defiende Palacio Nacional, y que muere de un balazo en la cabeza en una carga ya suicida que hizo contra las tropas norteamericanas, que fue cuando les platicamos ese hecho que para mí de toda la guerra, amigos, fue el que más me impactó, y vamos, creo que soy sensible en esa parte y que muchas cosas me impactan. Fue lo que más me impactó, saber que Palacio Nacional, ¿sí?, se defendió arrojando muebles, arrojando lo que hubiera a la mano con tal de impedir que los norteamericanos tomaran Palacio. Inclusive cadáveres que arrojaban por el techo, ya utilizándolos como arma. O sea, esto es tremendo, cómo se defendió Palacio Nacional, y esos hombres que estaban ahí estaban a cargo del general Valencia. Pero como el general Valencia era enemigo de Santana, entonces había que borrar todo todo comentario acerca de un hecho heroico que haya hecho el general Valencia. No olvidemos que, por ejemplo, los apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, con grandes plumas como la de Manuel Painó y varios de ellos, se empieza a escribir en 1850, y cuando regresa Santana prohíbe ese libro, lo prohíbe inmediatamente. Cuando llega Santana de nuevo a México, prohíbe ese libro. Santana cae con el plan de Ayutla, se va, y ese libro, bueno, ahora lo podemos conseguir en muchas librerías. Fue de los libros que estuvimos leyendo y releyendo para poder dar toda la información de esta guerra, pero Santana lo prohibió. Entonces hay muchos hechos en nuestra historia que se borraron, que se quitaron, ¿sí?, porque no convenía posteriormente políticamente. No convenía, entonces borraron muchas cosas. Amigos, ¿qué pasó, por ejemplo, con Pedro Ampudia?
Pedro Ampudia, sí, general que pelea allá en el norte, general que defiende Monterrey, sí, le quitan el mando a Pedro Ampudia. Posteriormente encontré un dato que fue en el programa, dije, no lo puedo confirmar porque solamente tengo una fuente, me gusta citar varias fuentes, pero dice que peleó al lado del general Valencia en el Zócalo, ¿sí? No lo hemos podido confirmar, sabemos que oficialmente había salido del país, regresa a México, ¿sí? ¿Y por qué Pedro Ampudia no es nombrado? Bueno, simplemente porque él recibió a Maximiliano. Entonces ya se convierte en conservador en contra de los republicanos, y al salir Maximiliano es hecho prisionero. Después lo indulta Benito Juárez y muere en la pobreza y completamente olvidado el general Pedro Ampudia. ¿Qué pasó con Mariano Arista? Mariano Arista, que perdió las dos primeras batallas, la batalla de Palo Alto y la batalla de Resaca de Guerrero, que amigos, la batalla de Palo Alto ni siquiera salió de su tienda, no salió de su tienda de campaña, dirigió en la sombrita el señor, perdón, pero sí es histórico. Mariano Arista dirigió en la sombrita la batalla. Son las dos primeras batallas que perdimos contra los norteamericanos, Resaca de Guerrero y Palo Alto. Pues en Palo Alto el señor, metido en la sombrita, ¿sí?, dirigiendo, pues les pasó por encima a los norteamericanos. Ajá. Entonces se tuvieron que replegar, le quitan el mando, ¿sí? Pero posteriormente sería presidente de México. De 1851 a 1853 sería presidente de México Mariano Arista, que peleó también en esa guerra. Y vale la pena mencionar, amigos, si ustedes ven litografías de Palacio Nacional, cuando era Palacio Virreinal, solamente tenía una puerta. Posteriormente tuvo la puerta norte y posteriormente la puerta sur. Al principio les recuerdo, era una sola puerta, la puerta central. Bueno, pues la puerta sur de Palacio Nacional fue construida, ¿sí?, por el general Mariano Arista cuando fue presidente de México. Por eso se le conoce hasta el día de hoy como la Puerta Mariana, y que es por donde actualmente entran y salen los presidentes. No usan la puerta central normalmente, usan la Puerta Mariana, que es la puerta sur. Pues fue construida. Pero amigos, fue construida por Mariano Arista. Ahorita sí está muy adornada, muy bonita, o sea, es una puerta muy grande. Pero originalmente era una puerta pequeña. Porque por ahí, ¿cómo lo decimos, licenciada? ¿Cómo es, profesor? Bueno, el señor se había divorciado, y el señor tenía fama de mujeriego, Mariano Arista. Entonces construye una puerta para que entren sus amigas, y sus invitadas y sus invitados, y toda el ala o gran parte del ala sur de Palacio Nacional, pues eran unas francachelas, era de escándalo en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México se enteró de los escándalos, de las, supongo yo, orgías que se realizaban ahí, el alcohol, etcétera, en esa ala sur de Palacio Nacional, y para eso fue construida esa puerta, como para que fuera muy, muy discreta la situación que se vivía ahí. ¿Quién más? Manuel de la Peña, que es quien firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, que al renunciar Santana se queda con la presidencia de la República. Manuel de la Peña renuncia posteriormente porque no se cree capaz de enfrentar las pláticas con los norteamericanos. Sube al poder José Joaquín Herrera, que después renuncia también, y otra vez ponen ahí a Manuel de la Peña y Peña. Yo creo, insisto, es una opinión personal, amigos, yo creo que ahí se podía seguir luchando. Manuel de la Peña y Peña estaba impactado de lo que había vivido, de lo que había visto, y él dice, ya no hay que pelear, este tratado va a ser para conseguir la paz, para que se vayan los norteamericanos, y termina firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo, no por traición, yo creo que por miedo. Sí, yo creo que más bien fue miedo el que él tuvo, no en sí como un traidor, porque fueron sus argumentos. Y Manuel de la Peña y Peña, al igual que los principales norteamericanos que estuvieron en esa guerra, no sobrevivió mucho. Él muere en 1850, 2 años después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, muere el presidente Manuel de la Peña y Peña,
Insisto, es su momento histórico, ellos argumentan ya no se podía hacer más, nuestras milicias estaban por todas partes y en ninguna, no teníamos generales, era un caos, teníamos a Yucatán independiente, Tabasco que se había querido independizar, bueno, traidores por todas partes, era un caos, y lo que Manuel de la Peña dice, señores, firmamos este tratado y ya que se acabe todo este infierno. Insisto, yo creo que se hubiera podido hacer algo más, pero es mi opinión, ¿sí? Conociendo esta parte de nuestra historia. Y bueno, pues ya platicamos de Ampudia, de La Peña, de Mariano Paredes, de Juana Álvarez, de Santana, de Jarauta, de Valencia, del Chato Domínguez, en fin, pues yo creo que daríamos pues casi por terminada esta página de la historia de México, amigos. Fueron 16 programas que nos llevamos platicando, programas que sí, de pronto nos hicieron enojar, pero yo quiero platicarles a ustedes, vamos a acabar más enojados todavía. Ay, no, profesor. Porque muchísimos años después, un presidente mexicano, ¿sí?, hizo lo que ningún presidente, ninguno, había hecho, ¿sí?, que fue llevar una ofrenda floral al cementerio militar de Arlington, donde están los restos de muchos de los soldados que vinieron a pelear en contra de México y que aquí murieron. En 1947, cuando vino Truman a México, fue y depositó una ofrenda floral, ¿sí?, en el monumento a los niños héroes, el altar, bueno, todavía no era el altar de la patria, el monumento original, como un acto de desagravio, diciendo los respeto, ¿no? Voy y les pongo una ofrenda floral, el presidente Truman, que fue el que ordenó el bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Y ahí se quedó la ofrenda floral, y en la noche, cadetes de nuestro querido, heroico colegio militar agarraron la ofrenda, la despedazaron, fueron a la embajada americana ahí en Reforma y se las aventaron en la puerta. Amigos, esto es real, lo podemos consultar en la hemeroteca. Fueron y les arrojaron la ofrenda. O sea, no les aceptamos esa disculpa a los norteamericanos, ¿sí?, 100 años después. ¿Quién fue? No sabemos, solamente sabemos que eran cadetes del colegio militar. A partir de ahí, ha habido varios presidentes que van y llevan y hacen una guardia de honor en el altar a la patria cuando se construyó el nuevo monumento. Pero nunca un presidente mexicano, de los muchos que han visitado Estados Unidos, les había llevado una ofrenda a los soldados norteamericanos que vinieron a agredirnos. Nadie lo había hecho, ¿sí? Y resulta que en mayo del año 2010, Felipe Calderón fue al cementerio de Arlington, ¿sí? No avisó, pero están ahí las fotografías, lo pueden buscar. Están ahí las fotos donde él lleva esa ofrenda floral con los colores nacionales y les hace una guardia de honor. Ahí hay un par de columnas, y en las columnas está grabado, ¿sí?, las batallas de esos soldados desconocidos. Y en esas columnas está Monterrey, Buenavista, que así llaman ellos Angostura, Veracruz, Padierna, Churubusco, Chapultepec. Ahí está, porque son los muertos de esas batallas, entre otras más. Nunca un mexicano lo había hecho. Y Felipe Calderón fue y les regaló una ofrenda en nombre de todos los mexicanos, como para olvidar y cerrar las heridas. Perdón, los traidores no se acabaron en aquel tiempo. Y con lo que hace ratito platiqué de esta señora Zapata, y con esto de Felipe Calderón, ¿sí?, vemos que los traidores siguen. Los traidores no se acabaron en el siglo XIX. Siguieron, licenciada. Por lo tanto, es necesario conocer esta historia, conocer el dolor que nos cuesta saber de qué manera perdimos. Los americanos llegaron, hicieron su trabajo, era su trabajo. Sí, son los malos de la película, sí, totalmente de acuerdo.
pero hasta donde nosotros permitimos, lo hemos dicho en otros programas, hasta donde nosotros y la falta de unidad entre los mexicanos permitimos esa guerra y todo lo que perdimos. Y como hace ratito decían en un comentario, esa unidad nos sigue faltando ahora, licenciada, amigos, estamos totalmente de acuerdo. Nos falta esa unidad como mexicanos. Sí, yo recuerdo, perdón que le robe un par de minutos, licenciada. Adelante, yo recuerdo hace poco, hace como 2 años, hubo un partido de fútbol de Tigres y Monterrey. Yo no soy muy futbolero, o sea, quizá veo la selección nacional y nada más, pero vi las noticias y de pronto veo que se encuentran aficionados de un equipo, aficionados del otro, y de pronto uno de ellos se sube una camioneta y les avienta la camioneta encima, ¿sí? Y atropella a varios de la porra contraria. De veras, yo sentí escalofrío, no por la violencia, pero en sí, sino más que nada dije, ¿cómo es posible que estemos tan desunidos los mexicanos que hasta porque tú traes una playera de un color y yo de otra te voy a matar? Ya no es gritarte, ya no es echar porras al equipo a ver quién grita más. No, te voy a matar. A ese grado estamos llegando de desunión. Antes hablábamos de que estábamos desunidos estado con estado. Y que los campechanos no se llevaban muy bien, que digamos con los yucatecos y los poblanos con los oaxaqueños, etcétera, etcétera. No, ya es en la misma ciudad, nos odiamos unos a otros. Digo, sabrán ellos lo que se vivió en esa guerra contra los Estados Unidos y cómo Monterrey, que debe de ser heroica, claro que debe de ser heroica, ¿sí? Se defendieron contra los norteamericanos, todo el pueblo unido. Cómo se unió el pueblo de Veracruz, cómo se unió el pueblo de la Ciudad de México, cómo se unió el pueblo de Tabasco, cómo se unieron los mexicanos. Mas, sin embargo, ahora, en estos tiempos, si tú traes una playera del equipo contrario, te mato. Hace falta unidad en nuestro país. Licenciada, amigos. Sí, desafortunadamente el fanatismo a veces nos lleva a perder la razón, pero bueno, profesor, se nos está terminando el tiempo, vamos a saludar a los más posibles antes de que nos corten. Es Diego Blas, que está por acá en el chat, de José Maclau, Beto Estrada, que ya lo saludamos, Mónica Rosales, Diego también, Omar de X, quien más, Eduardo del Valle, Iván García, José, ya lo dijimos, Faustino López, hay varios que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. Isabel López dice que saludos por favor a mi esposo Cristian, que sigue trabajando, recomiéndele que escuche el programa hasta el final. Claro, por favor, Cristian. Misael Corrales, Roberto Romo, Lerins, ¿cómo dice, profesor? Lerins Maybran Acosta. ¿De dónde es tu nombre? Pero bueno, a ver, Jesús Ocampo, Jaimes, Alejandro Valdés, Jezabel Corona, Marco Antonio Piña, Alejandro Gómez, Alberto de la Peña, Marco Martínez, Martín Pérez, Luis Enrique, ya lo dijimos, Mónica ya también, Hugo A. Salas, Bernardo de la Cruz, Julio César. Me conmovió mucho tu mensaje, Julio César, de verdad, profesor. Se lo voy a comentar a grandes rasgos, que él se fue desilusionado de México. Aquí está, pero se fue súper desilusionado de México. Afortunadamente escuchó nuestro podcast, dice que volvió a sentir ese amor por México y de verdad nos conmueve mucho tu mensaje. Ahorita está en Nueva Zelanda, qué bueno que nos escuchas y qué bueno que te regresó ese amor por tu patria. Bueno, seguimos porque si no voy a llorar. Marcelo Barradas Castillo también está por acá. Miguel Juan Dorantes Heredia, Marcelo, ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya. Miguel Juan Dorantes Heredia, también es su primer programa en vivo. Javier Lépez, Bernardo de la Cruz, Clara Pérez, Marco Antonio Piña, Daniel Arturo Hernández, Ángel 1999, dice saludos Francisco, Germán y Cúspides, está Mandis Macías.
Pilar Sánchez dice, profe, saludos a mi hijo Jacinto de 8 años que se quiere quedar a escuchar el programa, pero tiene que llegar a la escuela mañana. Lo puede escuchar en repetición. Sí, así es que ya a dormir. Bueno, ya es hora también de que se acabe el programa, ya nos van a cortar. Carelia también es su primer programa, dice Diana Reyes también por acá, que se durmieron sus gemelos, Gabs, Manuel García, Antonio Maciel. Y pues bueno, amigos, sí, crece la audiencia, por eso no podemos pasar todos sus mensajes, les agradecemos mucho. ¿Hay algo todavía que quiera decir el profesor? Amigos, nos acaban de invitar, quiero agradecer la invitación, vamos a estar en la Universidad Anáhuac en el mes de enero, todavía no tenemos el día, queremos ver con las personas que amablemente nos invitaron a ver si puede ser de entrada libre y en qué campus va a ser, pero nos invitan a la Universidad Anáhuac a hablar de la historia del Anáhuac. Precisamente, entonces les estaremos avisando en otros programas y vamos a estar también en la secundaria Nabor Carrillo Flores en el mes de enero, también a ver si es posible que nos acompañen, les daremos los datos, pero nos están invitando a varios lugares y ojalá nos puedan acompañar en alguna de estas conferencias que vamos a dar. Pues bueno, también saludos a la familia Joya Juárez, a Juan Carlos Sus Pérez, a Francisco Rodríguez, Chícharo Emisac, Alberto Bravo, Connie Portilla, Alejandro Mon, Jorge Cardeña, Giovanni Maclow, bueno, ya lo habíamos comentado, lo habíamos mencionado, y Men Loco, hombre loco, ¿qué pasa? ¿Qué WhatsApp? Sí, les pasamos ahorita el link aquí en la página, y pues bueno, amigos, se nos fue el tiempo, que estén muy bien, cuídense, pero para los que nos escuchan en otras plataformas les doy el link para que nos escuchen en vivo, es www.spreaker, Spreaker se escribe SPREAKER.com /user /Urus Radio, y bueno, ahí se los mandamos, y bueno, ellos los que nos están aquí viendo, pues ya lo saben. Y bueno, les mandamos también el link para el WhatsApp y que estén muy bien. Hasta luego.